Saludos a todas y todas las presentes. Mi nombre es Evelyn Zagal y vengo a dar los resultados de la investigación denominada Significaciones que otorgan los actores de la tríada formativa de pedagogía en historia y geografía a la construcción del saber pedagógico durante la práctica profesional. En ese sentido, en cuanto a los antecedentes de contexto, a nivel internacional podemos ver que existe un significado número de programas y de leyes que han consensuado la necesidad del mejoramiento continuo de la formación inicial docente. Y a nivel nacional, también podemos ver que desde la década de 1990 en Chile se han configurado diversos programas que han fortalecido la formación inicial docente. Hoy día podemos ver una larga data de leyes que han ido en pro de este mejoramiento. Por tanto, los antecedentes normativos, tanto a nivel internacional como nacional, reflejan el consenso sobre la necesidad de formación inicial docente y destacan la necesidad y la importancia de que se fortalezcan estas políticas. No obstante, esta formación inicial docente ha sido objeto de múltiples discusiones y cuestionamientos. Por tanto, no ha logrado tener unos resultados que vayan en pro de un mejoramiento también de los procesos educativos. Por tanto, existen tensiones en la formación e implementación de los programas de formación docente que vayan justamente en la misma vereda que van los procesos educativos y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. En este sentido, este estudio también se configura a través de diferentes argumentos teóricos, como son la construcción del saber pedagógico, la reflexión teórica propiamente tal de los procesos pedagógicos y, por supuesto, la conformación de esta tríada formativa, que se vincula a las prácticas docentes profesionales. En este sentido, tenemos al estudiante que está en proceso formativo y en su última práctica profesional, al profesor guía que se encuentra en el entorno educativo y al profesor tutor que se encuentra en el entorno académico. En cuanto a las teorías que subyacen a esta investigación, se conforman a raíz de los procesos más bien críticos, consensuando que el saber pedagógico es un saber sociohistórico y que se configura a través de las interacciones vinculantes entre los diversos contextos educativos y entre los diferentes actores que allí se desarrollan. Por tanto, la pregunta de investigación señala que cuáles son los significados que se le otorgan a la construcción del saber pedagógico los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de la región del Ñuble, sus profesores guías, sus profesores tutores, en las interacciones que se desarrollan entre ellos durante la práctica profesional. De esta forma, el objetivo general de esta investigación es analizar los significados que le otorgan los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de dos universidades de la región de Ñuble y Biobío, sus profesores guías y profesores tutores, en la construcción de este saber pedagógico y de las interacciones que se desarrollan entre ellos durante la práctica profesional. El marco teórico de esta investigación se sitúa desde una mirada, como señalé anteriormente, más bien crítica, dando cuenta que el saber pedagógico es la vinculación principal para poder entender que los procesos de formación inicial docente van a ir en pro del mejoramiento de las prácticas y estrategias que tengan los estudiantes para ir desarrollando progresivamente sus procesos de práctica profesional para luego dar cuenta de las verdaderas circunstancias que van a tener al momento de ejercer, ¿cierto?, la profesión docente. Por tanto, la construcción de este saber pedagógico, estas estrategias que necesitan los estudiantes para poder desenvolverse en un entorno áulico, es necesario configurarse a través de las teorías pedagógicas propiamente tal, las experiencias pedagógicas, la reflexión pedagógica que se desarrolle y además de un proceso en activo, desarrollado a través de la teoría de la enacción que nos da específicamente Francisco Varela, donde nos dice que para poder concentrar o para poder desarrollar los diferentes saberes, tenemos que situarnos en un entorno específico y tener un contacto directo con el ambiente, lo que va a lograr específicamente un mejoramiento, una articulación, una recursividad finalmente en el desarrollo de los diferentes procesos que se vayan desarrollando. Por cuanto la teoría constituye un elemento fundamental a la hora de elegir este saber pedagógico, dando el marco conceptual a todos los procesos que se van a desarrollar en el aula. La experiencia también es tremendamente importante, por cuanto es ella la que finalmente va a moldear todos los procesos pedagógicos. La reflexión debe ser a través de un análisis crítico,
¿Ya? Por tanto, se consideran autores como Van Manen, ¿cierto? Donde plantea diferentes niveles de reflexión para poder lograr finalmente llegar a una reflexión crítica, partiendo de una reflexión práctica, teórica, y pasando diversos niveles para poder consensuar y entender los procesos pedagógicos como procesos transformadores. De esta forma, este proceso en activo, como señalé anteriormente, nos da cuenta de una integración entre la teoría y la experiencia en la práctica pedagógica. Este proceso, al ser dinámico, ¿cierto?, se desarrolla continuamente. Por tanto, se van adaptando, interpretando y aplicando el conocimiento teórico en función justamente de las experiencias que se vayan desarrollando. De esta forma, la enacción implica una creación contextualizada y personalizada del saber pedagógico, entendiendo en este estudio el saber pedagógico como un saber situado, contextual, histórico, tal como lo señalan autoras como por ejemplo Olga Zuluaga, Ruth Mercado o Nieves Blanco. El enfoque metodológico de esta investigación se desarrolló a través de un enfoque cualitativo basado en un paradigma de investigación comprensivo interpretativo y un método fenomenológico hermenéutico. En cuanto a los instrumentos que fueron ocupados en esta investigación, se triangularon a través de entrevistas semiestructuradas a los participantes del estudio, en este caso a los estudiantes, profesores guías, profesores tutores. Se analizaron también los documentos normativos provenientes de los centros de estudio, específicamente las dos universidades que fueron el centro de estudio para esta investigación, donde se analizaron diversos programas que van vinculados a la práctica profesional propiamente tal, reglamentos, protocolos, etcétera. Y los relatos de experiencia vivida que fueron emanados desde las propias letras o narrativas más bien de los diferentes actores de esta tríada formativa. En este sentido, se pudieron desarrollar diferentes entrevistas y relatos de experiencia que nos entregaron una cantidad de elementos que nos van dando cuenta de las significaciones, que nos va dando cuenta también de las experiencias y vivencias que van desarrollando los actores de la tríada formativa para consensuar, ¿cierto?, esta construcción del saber pedagógico. De esta manera, los resultados específicamente del objetivo número 1, que da cuenta de la estructura y componentes de la línea de formación práctica como contextualización al escenario de práctica, da cuenta de que existe una estructura clara de la presentación de los documentos. En este sentido, tenemos los objetivos de práctica, el perfil del egresado, la evaluación de la práctica, los requisitos que se necesitan para el desarrollo de la práctica, la temporalidad. No obstante, los resultados de este estudio dan cuenta a nivel de normatividad, o sea, de los documentos que fueron analizados, que está centrado 100% en el estudiante, dejando de lado muchas veces al profesor guía. Si da cuenta del profesor tutor, por cuanto también le da mayor fundamentación a los procesos que éste desarrolla, en desventaja con el proceso que se desarrolla en la institución educativa propiamente tal, donde se desarrolla la práctica profesional. También se puede ver que existe esta conexión entre escuela-universidad, pero como señaló anteriormente, no existen protocolos claros a la hora de establecer esta conexión. En cuanto a los resultados del objetivo número 2, los significados que emergen en las interacciones comunicativas de la triada formativa en cuanto a las experiencias significativas, las significaciones de estas interacciones y las valoraciones que pueden establecer estos actores, dan cuenta de que la emocionalidad es un proceso tremendamente importante a la hora de poder desarrollar la construcción del saber pedagógico. Vale decir que la teoría, la experiencia y la práctica tiene que ir de la mano de un proceso emocional para poder desarrollarse y construirse. También se da cuenta de que no solamente existe una tríada formativa, sino que aparece la figura de un par, que también es tremendamente importante, este compañero que también da posibilidad al estudiante en práctica de desarrollar aún más los procesos pedagógicos y aún más su saber pedagógico. En cuanto a los resultados del objetivo número 3, contribución de la reflexión práctica, ¿cierto?, en pro de la construcción del saber pedagógico, se puede dar cuenta, en cuanto a los estudiantes, que existe una integración entre la teoría y la práctica, que la salud mental y lo emocional también necesita ser equilibrado y que la docencia online o lo tecnológico también debe ser relevado a la hora de estos procesos. En cuanto a los profesores guías, se habla de la innovación pedagógica, pensamiento crítico, habilidades emocionales y, por supuesto, se vincula a la vocación. Los profesores guías desarrollan dentro de las aulas un proceso altamente vocacional, donde indican que el amor a la carrera debe ser claro al momento de poder desarrollar los procesos teóricos.
Y los profesores tutores hablan del aprendizaje que tiene que ser mutuo, tiene que ser un proceso mancomunado, donde no puede ser individualista, sino que tiene que ser en red, tiene que ser un proceso dinámico y consensuado con los diferentes actores que le dan curso finalmente a los procesos pedagógicos. También tenemos la evaluación, que la evaluación en todo momento tiene que ser una evaluación crítica y no una evaluación solamente por tener un dato o un conocimiento más bien superfluo, sino que tiene que ser una evaluación que vaya en pro de un proceso de transformación y una evaluación no solamente individual, sino que también una evaluación colectiva. Dentro de la discusión tenemos que este estudio resalta que el saber pedagógico se construye a través de las interacciones sociales en la triada formativa, en línea con las teorías de Vygotsky, las comunidades de práctica y este concepto del tercer espacio, ¿cierto? Donde los saberes teóricos y prácticos se integran en el contexto. La teoría también de enacción de Varela y la práctica reflexiva que nos da Chon y por supuesto también, como mencionaba anteriormente, von Banen, resaltan la importancia de la reflexión crítica y continua en los procesos de enseñanza, alineándose también con diversos autores. Este estudio también identifica una brecha entre la teoría y la práctica, como lo señalan Ábalos, por ejemplo, y Ferreira, al destacar que muchos futuros docentes aún tienen dificultades para aplicar el conocimiento teórico en situaciones reales. Darling Hammond, por ejemplo, enfatiza la necesidad de conectar mejor la formación docente con las realidades del aula. Los resultados también coinciden con los argumentos que da Olga Zuluaga en el sentido de que el saber pedagógico es un saber contextual y colectivo, así como dieron cuenta también los resultados de este estudio. Tardif, por su parte, refuerza que este saber es multidimensional, combinándolo con lo disciplinar, lo pedagógico y lo experiencial. Sin embargo, se observa que falta un espacio formal para una reflexión crítica más profunda, lo que es clave para mejorar la formación inicial docente. En este sentido, se puede concluir que la construcción del saber pedagógico emerge justamente de las interacciones que se establecen entre los actores de la triada formativa, o más bien de esta tetrada formativa, donde se incorpora esta figura de este compañero, de este par, que da sustento también a los saberes pedagógicos y también le da contención al estudiante para poder mejorar sus procesos. Asimismo, se construye y se adapta en el mismo proceso de la enseñanza. Por tanto, este saber pedagógico, tal como mencionábamos al principio, es un saber 100% situado, contextual, sociohistórico, etcétera, que tiene que ser vinculado, ¿cierto?, a los procesos que nos da también esta teoría de la enacción, por cuanto podemos señalar finalmente que este saber pedagógico es en activo, en el momento en que el ambiente también influye en los procesos de construcción de estos saberes que va desarrollando el futuro docente, específicamente este docente de historia y geografía, donde se encuentra específicamente argumentando sus teorías más bien desde lo académico. Por tanto, al momento de desarrollar su práctica profesional, logra dar cuenta de que los saberes pedagógicos son tremendamente importantes y no solamente lo académico va a ser el sustento o lo base para poder construir procesos educativos al interior de las aulas. Las interacciones también son tremendamente importantes. Las conclusiones que se pueden llegar es que esta investigación destaca la importancia de las interacciones entre los actores del proceso de práctica y su rol en la construcción de saberes relevantes para la enseñanza de la historia y geografía, por cuanto las interacciones que se van desarrollando, interacciones comunicativas o interacciones humanas, interacciones de diferentes especies, son las que finalmente van a generar que esta construcción del saber pedagógico sea mayormente argumentativa. En cuanto a la reflexión docente, se valora que la reflexión pedagógica es trascendental, pero ésta tiende a quedarse en un nivel técnico. Pasa de lo práctico a este nivel técnico, pero no pasa a un nivel crítico, donde allí tenemos una barrera y una tensión que todavía es necesario de abordar. Por tanto, se recomienda estructurar los espacios para fomentar una reflexión crítica, clave para una mejora continua en la práctica pedagógica. En cuanto a los desafíos que se lograron identificar, tenemos que se observa una brecha entre la teoría y la práctica. Falta también de este apoyo emocional que plantean específicamente los profesores guía, los estudiantes en práctica. Y la preparación insuficiente para mejorar, ¿cierto? O manejar más bien los procesos diversos que ocurren en el aula, con tensiones o situaciones diversas que se vinculan también a programas de integración escolar. Y también que existe una necesidad imperiosa de una enseñanza virtual, tanto para los docentes como para los estudiantes que se encuentran en formación.
para también estar preparado al momento de poder tener situaciones como las que vivimos en algún momento, como fue la pandemia. Por tanto, es tremendamente importante que la enseñanza virtual sea también manejada dentro de las universidades y los centros de estudio. Por tanto, son aspectos que requieren atención dentro de la formación docente. En este sentido, las referencias bibliográficas que están situadas dentro de esta presentación, los agradecimientos a la posibilidad de que ANID me haya otorgado la posibilidad de desarrollar esta investigación también, y a todos y todas ustedes que tuvieron la paciencia de poder escuchar esta presentación. Por todo esto, muchas gracias.